Este capítulo es la segunda parte que he dedicado al reino visigodo de Tolosa. Cronológicamente veremos los reinados que se fueron sucediendo en aquella época oscura. Empezaremos por Balia, y acabaremos con Alarico II. Su muerte en la batalla de Bouille puso fin al reino visigodo de Tolosa, iniciándose a partir de ese momento el reino visigodo de Toledo en Hispania. Escuchemos. Balia, 415 a 418. Hermano de Ataulfo. Nuevo intento fracasado de traslado a África. Acuerdo con Honorio que concedía al pueblo godo la provincia de Aquitania secunda como federados del imperio a cambio de liberar Hispania de alanos, vándalos y suevos. Reconquistó para Roma la cartaginense, la bética y la lusitania. Trasladó la capital del reino de Barcelona a Tolosa, Toulouse. Segunda entrada visigoda en Hispania. En 418, con una rapidez asombrosa, los visigodos aniquilaron a los vándalos silingos de la Bética y su rey Fredval fue hecho prisionero y llevado a Roma. Más tarde les tocó el turno a los alanos, su rey Adax murió y los escasos supervivientes se refugiaron entre los vándalos asdingos del rey Gunderico, que estaban asentados en Gallaecia, Galicia. Únicamente quedaban en pie dos pueblos, suevos y vándalos asdingos, y su suerte parecía estar echada. Entonces se produjo un cambio en la política romana, prefirieron seguir dejando establecidos a estos pueblos en Hispania y ofrecieron a Balia la posibilidad de formar un reino en la región de Aquitania secunda. Baliano rechazó el ofrecimiento, los visigodos dejaron de combatir y se dirigieron hacia sus nuevas tierras en la Galia. Sus fronteras por el sur debieron ser los Pirineos, y dentro del territorio que ocuparon estaban, entre otras, las ciudades de Burdeos, Angulema, Poitiers y algunas ciudades de la Narbonense, como Tolosa, que fue escogida como capital. De este modo, Balia se convirtió oficialmente en el primer rey visigodo de Tolosa, pero no pudo disfrutar mucho de su éxito, pues moriría ese mismo año. Teodoredo, 418 a 451. Supuesto hijo ilegítimo de Alarico, es también conocido como Teodorico. Su reinado fue el más largo de toda la monarquía visigoda. Conflictividad con el imperio. Consiguió la independencia del reino visigodo liberándose de su situación de federado de Roma. Intentó, sin conseguirlo, ampliar su territorio hasta el Mediterráneo. Teodorico, que no renunciaba a su política de expansión territorial, pretendió una alianza con los vándalos. En el 442 dio una de sus hijas en matrimonio a Hunerico, hijo del rey vándalo Genserico, por entonces independiente en África. Tal vez, queriéndose unir nuevamente a Roma, Genserico la mutiló con el pretexto de que lo quería envenenar, y la envió a su padre. El segundo intento fue con los suevos, casando a otra hija con su rey Requiario. En el 451 Atila, rey de los hunos, entró en las Galias con su ejército. Para contenerlo, acudió a Ecio, que se encontró con que casi todo el ejército romano estaba formado por tropas auxiliares y casi ninguna puramente romanas. A pesar de la vieja enemistad, Aecio pidió a Teodorico que se le uniera con su ejército. Este se negó al principio, pero por influencia de Avito, futuro emperador, y seguramente ante el peligro que a todos amenazaba, accedió. Derrotaron a Atila en la batalla de los campos cataláunicos, pero Teodorico murió en el campo de batalla. Turismundo, 451 a 453. Su reinado. Era el hijo mayor de Teodorico y había acompañado a su padre en la batalla de los campos cataláunicos contra los hunos. Parece ser que fue elegido rey en el mismo campo de batalla. El primer intento de Turismundo fue atacar a Atila, que se encontraba en retirada, pero Aecio, que temía el fortalecimiento excesivo a los visigodos, lo convenció para que volviese a Tolosa con el pretexto de impedir que sus hermanos se apoderasen del tesoro real, y por lo tanto de la corona. Ya que, según el concepto germánico de la monarquía, el trono era inseparable de tesoro real.
La situación interna del reino no fue tranquila, ya que desde el primer momento Federico y Teodorico, hermanos del rey, tuvieron pretensiones a la corona. Turismundo continuó la política de expansión de su padre batallando primero contra los alanos, establecidos por Roma en Orleans, y después contra los romanos directamente, sitiando Arles. Para resolver la situación interna de su reino, Turismundo tuvo que regresar, no sin antes levantar el sitio de Arles a cambio de una fuerte suma pagada por Roma. Sus hermanos, apoyándose en los que aún querían una política de acercamiento a Roma y en los descontentos, se enfrentaron abiertamente al rey y lo asesinaron estrangulándolo. Sucesos contemporáneos. Año 452. Atila, después de su derrota en los campos cataláunicos, se reagrupa e invade Italia sin encontrar resistencia, llegando hasta la ciudad de Roma donde retrocede ante el Papa León I. Año 453, muere Atila. Teodorico II, 453 a 465. Subió al trono después de estrangular a su hermano Turismundo. Teniendo la necesidad de sentirse apoyado por Roma, y al mismo tiempo siguiendo su inclinación personal y la de sus partidarios hacia el imperio, firmó en los primeros tiempos de su reinado un foedus que lo comprometía a prestar auxilios militares. Debido a este pacto, Federico, hermano de Teodorico II, derrotó en la Tarraconense a los bagaudas, grupos armados que practicaban el bandolerismo. Comienzo de la ocupación de Hispania. Partidario de la colaboración con el imperio. Amistad con el emperador Avito. Pacificó la Tarraconense exterminando las bandas de bagaudas que la asolaban. Reconquistó gran parte de Hispania que habían ocupado los suevos dirigidos por Requiario, aislándolos en Galicia y dejando algunas guarniciones en la península. Aprovechando la descomposición del imperio, ocupa la Septimania. Es asesinado por la facción de su hermano Eurico, opuesto a la colaboración con Roma. Eurico, 466 a 484. Durante su reinado desaparece el Imperio Romano, en 476. Continuó ampliando el reino visigodo de Tolosa ocupando la Lusitania, la Tarraconense, la Cartaginense y territorios en la Galia como Als y Marsella entre otros. Su reino, con sede en Tolosa y el más poderoso de Europa Occidental, se extendía por gran parte de las Galias e Hispania excepto parte de la Gallaecia y las zonas ocupadas por astures, cántabros y vascones. Fomentó la persecución del clero católico, opuesto a su lucha contra el imperio. Hizo redactar el Código de Eurico, aplicable únicamente a los godos, muy influido por el derecho romano y el primero que se redactó para un pueblo germánico. Tal vez, el hecho más importante del reinado de Eurico sea la compilación del derecho visigótico en el código que lleva su nombre. Primer cuerpo legal escrito de los pueblos germánicos y que regulaba las relaciones jurídicas entre los visigodos. El resto de la población se regía por la ley romana. Los visigodos, que eran arrianos, tenían conflictos con los católicos. Pero las persecuciones de Eurico a estos fueron más políticas que religiosas, ya que el clero católico representó siempre al partido romano frente a los deseos de conquista de Eurico. En el año 484 murió Eurico de muerte natural. Alarico II, 484 a 507. Títulos: Rey de los visigodos. Dinastía: Valtinga. Reinado: 484 a 507. Nacimiento: desconocido. Muerte: año 507. Predecesor: Eurico. Sucesor: Gesaleico. Alarico II, Alareix en gótico, fue rey de los visigodos. Hijo de Eurico, reinó durante el periodo comprendido entre los años 484 y 507. Se casa con Teodegonda, hija ilegítima de Teodorico el Grande, rey de los ostrogodos. 486, Alarico II niega refugio a Afranio Siagrio,
gobernante romano del reino de Siagrio, último reducto del Imperio Romano de Occidente, quien había sido derrotado por Clodoveo. Conflicto permanente con los francos, apoyo del clero cristiano a Clodoveo, que se ha convertido al catolicismo. 507, muere en la batalla de Bouille en la que se habían enfrentado los visigodos con las tropas del rey franco Clodoveo I, marcando el final del reino de Tolosa. Le sucede su hijo Gesaleico, quien trasladaría los restos del reino visigodo a Hispania. Elabora un código de leyes conocido como Breviario de Alarico de inspiración romana. Para finalizar este capítulo, vamos a ver cómo se desarrolló la batalla de Bouille, y qué consecuencias tuvo. Veamos. En la primavera del año 507, el ejército franco cruzó el río Loira en dirección a Poitiers, bajo el mando de Clodoveo I y de su hijo mayor Teodorico. El ejército visigodo marchó por el norte para cortarles el paso con la esperanza de que los refuerzos ostrogodos llegaran a tiempo. La batalla tuvo lugar en la llanura de Bouille, a unos 15 kilómetros de Poitiers. Clodoveo se presentaba con 40.000 hombres, 10.000 de ellos buenos jinetes. El ejército visigodo contaba con un número algo superior de soldados, poco entrenados. Sin embargo, se inició una terrible lucha cuerpo a cuerpo, hasta que las tropas francas mataron al rey visigodo Alarico II. Tal como pasó en la batalla de Tolbiac contra los alamanes, la muerte del rey dictó la desbandada de los visigodos, que acabaron masacrados por los francos. Solo la intervención in extremis de sus hermanos ostrogodos permitió que los visigodos pudieran huir hacia Hispania. Consecuencias de la batalla. Esta victoria abre a Clodoveo I el camino hacia el sur, conquista Toulouse, hasta entonces capital de los visigodos, Aquitania, Gascuña y Limos, viendo cumplidas sus aspiraciones de dominar la Galia. Además, con la victoria franca, los burgundios pudieron establecerse en la Narbonense. Tras la derrota, los visigodos solo conservaron la Septimania en el actual territorio francés, franja costera que enlazaba Carcassona, Narbona, Nimes y Arles. Este fracaso militar condicionó también el establecimiento definitivo de los Pirineos como frontera, mantenido hasta hoy, y el traslado de la capital visigoda de Tolosa a Toledo, consolidándose como base del Estado un territorio antes secundario, e intensificándose la germanización de la península.